cosas de pronto más presentes en la vida de las personas, son los problemas, las dificultades. Pero hay dificultades que caen en un terreno en que su solución cae en las manos de lo imposible. Esas son definitivamente las dificultades a las que nosotros, al enfrentarnos, debemos tener fe. Hay cosas muy pequeñas, ¿verdad? La pérdida de un trabajo es una cosa pequeña. Cuando un negocio no nos sale mal, no nos sale bien, es una cosa pequeña. Se puede, a través de un negocio, algo que usted quería hacer y no le salió. Un hijo que pierde un año. Hay tantas cosas pequeñas que nos pasan diariamente en la vida. Pero hay momentos de la vida, hermano, en que estamos en una situación en que nosotros no le vemos salida. Hay papás que luchan porque su hijo está en la droga y llevan años orando por sus hijos y no ven el cambio. Son situaciones desafiantes de la vida, situaciones muy difíciles. Esas cosas rayan dentro de lo imposible, donde nosotros nos damos cuenta que humanamente nosotros no podemos hacer nada. Son situaciones que nos desafían a buscar una relación con Dios más grande. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto a través de toda la vida es que Dios se complace en actuar en esos momentos. Cuando aparentemente todo fracasa, cuando aparentemente ya no hay más nada que hacer, ese siempre es el momento de Dios. Ese momento de la desesperación humana, es el momento de Dios. Cuando todo rebasa la capacidad de solucionar que tienen los seres humanos, es cuando apenas empieza la misericordia de Dios. Eso es lo más interesante del Dios en que tenemos. A veces nosotros no somos conscientes de que nosotros andamos con un Dios que todo lo puede. Un Dios que se mueve en lo imposible. De un Dios que es capaz de solucionar todos los problemas. Cuando nosotros tenemos un problema, pensamos en una sensación mental de desesperanza. Y pensamos que Dios está muy lejos de nosotros. Está muy ocupado, quién sabe en qué planeta o en qué galaxia. Y la verdad no puede ayudarnos en ese momento. Y nos sentimos solos. Y empezamos a sentir autoconmiseración. Y un sentimiento de tristeza, nostalgia empieza a invadirnos. Y empezamos a tener un discurso mental que nos va deprimiendo y nos va encerrando como en una caja gris. Por eso es que muchas personas no salen de la caja y se suicidan, pensando que sus problemas no tienen solución. Una de las cosas interesantes es que si nosotros vemos, los seres humanos siempre han tenido ese tipo de problemas. En la Biblia hay muchos problemas, no tendríamos tiempo de revisar tantas cosas, pero Dios nos ha prometido que en las dificultades Él puede estar con nosotros y que no importa el tamaño de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Él es misericordioso y está dispuesto a ayudarnos en cada momento de nuestra vida.
En el libro de Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 2, hay algo interesante que dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué serán esas aguas, cierto? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios es un Dios tierno. Una de las cosas que hemos aprendido a través de la vida es de ver un Dios tan misericordioso, pero tan humanamente tierno con sus hijos. Yo veo que en la Biblia hay tantas experiencias que podían inspirar nuestra vida, de personas que pasaron por un momento de crisis extrema, de dificultad, en que la situación se torna sin salida. Quizás ustedes no hayan vivido ese tipo de situaciones, quizás solo los problemas suyos solo hayan sido pequeños, pero hay personas que hemos pasado por una situación que no tiene salida. Ese tipo de situaciones son las que cambian a los seres humanos, o para bien o para mal. Hay gente que toma buenas decisiones en esos momentos y hay personas que toman malas decisiones, pero son situaciones extremas que de cuando en cuando se vienen. Es muy fácil que nosotros tengamos fe cuando todo va bien, cuando los negocios nos salen bien, cuando compramos un carro nuevo, cuando compramos una bonita propiedad, cuando hay comida en la casa, cuando la nevera está llena, cuando todo nos sonríe. Es muy fácil tener fe cuando todo va bien. Pero de la noche a la mañana las condiciones pueden cambiar. Y somos como movidos por una tormenta. Y toda esa aparente felicidad empieza a tornarse en tristeza. Y se vienen situaciones extremas en las que nosotros, por más que nos movamos y clamamos, a veces sentimos que no podemos con la situación. Y es cuando viene la depresión, es cuando viene la autocomiseración, es cuando esa estructura de la mente empieza a resquebrajarse y nos damos cuenta que nuestro problema necesita una salida celestial. Nos desesperamos. Las personas responden a las crisis. Yo siempre pienso que los seres humanos somos seres humanos. Respondemos de una manera humana ante las crisis, con desesperación. Una de las cosas que caracteriza la crisis es la respuesta desesperada del ser humano, a veces sin pensarlo, sobre todo cuando uno no tiene entrenamiento mental para las crisis, cuando quizás no se ha sufrido tanto en la vida. Entonces respondemos de una manera alocada a veces. Uno piensa que Moisés, que pasó por tantas cosas en el desierto, fue llamado por Dios con una misión. Y vemos a Moisés angustiado. Y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Todavía habían cosas en Moisés que habían que cambiar. Ustedes ven al exitoso Elías, perseguido por Jezabel, cómo sintió que quería morirse. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que queremos morir en un momento de nuestra vida? ¿Cuántos hemos sentido como que Dios apague la vida de una persona como para salir porque no le vemos salida a los problemas? Cada uno ha vivido su crisis. El sentimiento de Jonás. ¿Cómo
¿Cómo Jonás definitivamente reaccionó ante la crisis huyendo? Cada uno reaccionamos de manera diferente, hermano. Pero en todos hay el sentimiento de desesperación. El cristiano, yo pienso que debe tener el alma entrenada. El alma entrenada. Alguna vez estaba leyendo la biografía de Simón Bolívar y él decía que él era el hombre de las dificultades. ¿Cuántas dificultades vivió el Libertador en su vida para decir que él era el hombre de las dificultades? Yo digo, hermano, ¿y tú serás el cristiano de las dificultades? Yo no sé cuánto entrenamiento tenga la gente, los hermanos que me escuchan en esta mañana, cuánto tienen entrenado su espíritu ante las dificultades. ¿Cuál es la capacidad de sobrevivir y de tener pensamientos claros, correctos, en medio de la crisis? Una de las cosas que, de los tantos ejemplos que hay en la Biblia, de gente que vivió crisis como Job, por ejemplo, ¿cuántas crisis vivió Job? Crisis extremas que lo ponían de frente a la adversidad. Pero una de las que más me gusta a mí es la experiencia de Moisés en el desierto. Yo pienso que tuvo que ser un momento de mucha crisis para Moisés, como dirigente y al pueblo. Si uno mira el Éxodo en el capítulo 14, el Éxodo tiene tantas cosas, ¿verdad?, que enseñarnos en esos momentos de crisis. Desde el versículo 10 en adelante, dice que cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Qué significa alzaron sus ojos? ¿Será que vieron solo para arriba? Y es aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. No dice que temieron. Hermano, ¿qué es temer en gran manera? Es estar bien asustados, ¿no creen ustedes? Y dice que clamaron. O sea, había temor, había miedo y clamor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones donde tenemos miedo, temor y clamamos a Dios? Tuvo que haber sido una experiencia muy desagradable. Porque no era un pueblo guerrero, era un pueblo esclavo. Y no tenía lanzas en las manos para combatir con un ejército entrenado como el del faraón. No había nada que hacer, definitivamente no había nada que hacer. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. Mira que esa es otra actitud de los seres humanos cuando pasamos por la crisis. Empezar, no estamos acostumbrados, hermano, a dar gracias en medio de las dificultades. No estamos acostumbrados a dar gracias en medio de las dificultades. Y ahí otro de los problemas que tenemos nosotros, porque no tenemos el alma entrenada. Solo las personas que tienen el espíritu entrenado son capaces de dar gracias en las dificultades. Si usted no es un cristiano entrenado, no va a dar gracias en las dificultades. Y va a empezar a decir como el pueblo de Israel. ¿Por qué tenían que hacernos un sepulcro en Egipto, aquí en el desierto, si pudimos morir allá en Egipto? Cuando tu espíritu no se ha entrenado en las dificultades, es muy fácil derribarlo. Es muy fácil derribarlo. Así que, mis apreciados hermanos, sin embargo, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Hermano, tú puedes decir, pero es muy fácil decir las cosas. Cuando tú le dices a un hermano, ora que Dios está dispuesto a ayudarte, arrodíllate y pídele a Dios por tus problemas. Tú puedes sonar como altisonante como Moisés, porque la realidad es demasiado aplastante, hermano. O sea, no es una crisis como de que hoy no tengas para la comida. Es algo más grande que aplasta tu vida, hermano. No es como cuando te botan de un trabajo. Eso es una dificultad. Pero hay situaciones, hermano, que te aplastan, que aplastan tu espíritu, que casi no te dejan respirar, hermano. Esta situación del pueblo de Israel era una situación aplastante, hermano. La muerte estaba ahí detrás de ellos. ¿Cuántas veces tú has enfrentado a la muerte, hermano? ¿Cuántas veces tú has enfrentado a la muerte en tu vida? ¿Cuántas veces tu dificultad ha sido tan aplastante que ha llegado el momento en que tú sientes que ya no puedes más? Pero mira lo que dijo Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú puedes decir, tan fácil que es decirlo, Moisés. Pero mira los carros de los egipcios que vienen a aplastarnos. Tan fácil que es decirlo, Moisés. Tú le puedes decir al hermano, al pastor, al anciano, a cualquiera, tan fácil que es decirlo, pastor. Pero mire los problemas que tengo. Tan fácil que es decirlo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pero ¿hacia dónde vamos a marchar, Señor? Si el mar está ahí, ¿cómo vamos a hacer, Señor? O sea, la situación no tenía salida, es lo que yo quiero que ustedes miren. O sea, esas son las situaciones interesantes en la vida de los seres humanos. O sea, tú caminas hacia adelante, lo único que tienes es el mar, y detrás de ti viene un ejército a asesinarte. Qué situación tan difícil, hermano. Y Dios dice, marchen. Yo no podía decir, pero Señor, ¿cómo así que marchen? ¿Acaso tú nos estás mandando a que nos ahoguemos dentro del mar, Señor? ¿Qué es lo que te pasa? Y tú te puedes sentir así en un momento de tu vida en que el Señor diga, marcha. Y tú digas, Señor, pero ahí está el mar, ¿yo cómo voy a marchar? ¿Cuántas veces aparentemente lo que Dios te dice suena altisonante en tu vida? Y Dios le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hermano, es cierto. Si tú te das cuenta, esta crisis necesitaba una salida divina. Lo que yo quiero mirar esta mañana es que tú puedas entender que los problemas que entran en el marco de lo imposible necesitan una salida divina. Y que hay problemas que tú tienes que necesitan una salida divina. Porque entran en el marco de lo imposible, de donde los seres humanos no pueden actuar. La Biblia está llena de situaciones en que Dios dio a los seres humanos una salida a lo imposible. Podríamos pasarnos aquí horas hablando de eso, hermano. De cuál fue la actitud de las personas y de cómo Dios resolvió el problema de una manera increíble. Nosotros sabemos la historia y sabemos cómo concluyó la historia. Y cómo pasaron cosas impresionantes. Cómo el mar se abrió. Cómo en estos eventos hay cosas que yo a veces no entiendo. Si yo fuera un soldado del faraón y yo viera que el mar se abre y que los israelitas empiezan a caminar sobre el mar, lo más lógico es que yo no entre al mar.
Lo más lógico es que yo diga, aquí está pasando algo interesante. El relato bíblico dice que Dios tocó el corazón de los egipcios para que pasaran cosas en el campamento de los egipcios. Pero hay que ser muy testarudos para entrar al mar, viendo que el mar se abre. Yo no entraría como soldado. Si yo hubiera sido comandante de los egipcios, yo no hubiera entrado al mar. Hay que ser muy testarudo para eso. Pero el mar se convirtió en la vida para los israelitas y en la tumba para los egipcios. Las cortinas de agua se cerraron para uno y se abrieron para los otros. Mira, hermano, eso es lo que Dios puede hacer en la vida tuya, en la vida de cada uno de nosotros. O sea, se necesita una cosa sobrenatural para asistir a semejante despliegue de poder y de misericordia. Yo no sé si tú has estado en una situación tan desesperante, tan difícil, y cómo Dios ha podido resolverlo en tu vida. Yo no sé si tú en tu vida has tenido solo problemitas, porque si solo has tenido problemitas, seguro que eres un cristiano que no está entrenado para lo difícil. Es un cristiano que sale corriendo. Es un cristiano que no tiene el espíritu emocionalmente entrenado para las dificultades, hermano. Es difícil, las dificultades son difíciles. Son desagradables. Producen autoconmiseración. No hay cosa más difícil que estar en una crisis que no tiene salida humana. Pero esa puede ser una gran experiencia para la mayoría de las personas. Así que, mis apreciados hermanos, todas las cosas que sucedieron en este tipo de experiencia con Moisés fueron algo interesante. Conocemos la historia. Dice que Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Yo trato de imaginarme siempre la escena, pero yo no sé cuántos serían las columnas de agua de un lado a otro por donde el pueblo iba pasando. Yo creo que eran como edificios de agua alrededor del pueblo. Qué grande milagro el Señor obró en eso. Hermano, mire, una de las cosas importantes que nosotros debemos hacer, los que no tienen buena memoria, es tener una libreta de misericordia. Sería bueno, hermano, que usted tuviera una libreta de misericordia donde usted anotara las misericordias de Dios para su vida. Y cuando vienen las dificultades, usted pueda mirar atrás y darse cuenta cómo Dios resolvió sus problemas en el pasado. Nosotros tenemos mala memoria y olvidamos con mucha rapidez las situaciones difíciles de cómo Dios ha abierto el mar para nosotros. Cómo Dios ha resuelto en el pasado las situaciones difíciles. Mis apreciados hermanos, cuando llegan esas situaciones, todo es perplejidad. Y el enemigo se aprovecha de todas esas cosas para hacernos sentir que caminamos con un Dios que nos aplasta. Yo voy a contarles en mi experiencia algunos momentos de gran dificultad que hemos tenido en nuestra vida. Por el tiempo, vamos a resumir las cosas. Hace muchos años, cuando estaba cursando prácticamente mis últimos años de medicina, ya prácticamente mi último año, un día
empecé a sentir un dolor en la espalda. Y como nosotros hacíamos turnos y turnos y turnos y trasnochos y trasnochos y trasnochos y turnos, donde tú vas de un lado para el otro, de un lado para el otro y subes escaleras y corres una cosa y corres con otra y se pasan las horas y a veces no comes. Entonces tú sientes que eso puede ser producto del cansancio. Pero ante la persistencia del síntoma, yo me acuerdo que yo le dije a mi compañero de turno que por qué no escuchaba en mi espalda, a ver qué era lo que él oía. Y él dice que él no oía nada, que mi espalda estaba normal, que mi tórax estaba normal. Y yo me acuerdo que en uno de esos turnos, cuando yo salí de turno, me fui al departamento de radiología y me tomé una radiografía porque sentía un ardor en la espalda, muy fuerte. Y déjame decirte que en la radiografía no veíamos nada. Eso me tranquilizó un poco y me hizo pensar que quizás solo era un problema muscular. Pero como a los 6 o 8 meses, te cuento que yo me sentí peor. Y una noche, mientras dormía, sentí un fuerte dolor. Un dolor tan grande que yo espero que tú nunca sientas. O sea, un dolor que te despierta. Hay varios pacientes que me han dicho, doctor, y me dolía tanto que me despertó. Pues este era un dolor de esos que te despiertan. Y cuando me senté en la cama, me di cuenta que eran como las 2:30, 3 de la mañana. Pero no podía respirar. Y entonces me senté en la cama, me paré y me di cuenta que tenía que irme a un hospital. Yo no llamé a nadie, abrí la puerta de mi casa y empecé a caminar en la frialdad de la noche. Y empecé a caminar por la orilla de la calle, pues el hospital estaba a unas cuadras de donde yo vivía. Y empecé a caminar yo solo en medio de la noche, en medio de la madrugada. Pero cuando había caminado varias cuadras, empecé a respirar mejor, empecé a sentirme mejor. Y me paré en una esquina como a las 3 de la mañana. No había nadie en la calle. Y di media vuelta y me regresé. Pero hice la decisión. Mañana a primera hora salgo al hospital para ver qué es lo que me pasa realmente. Así que llegué, me acosté. Me di cuenta que tenía una tos muy rara y que la tos se agudizaba en ciertas posiciones cuando me acostaba. Entonces por la mañana me levanté y no dije nada a nadie para no angustiar a nadie. Y salí y me fui al hospital, hermano. Y le dije a mi profesor, el neumólogo, el especialista en pulmón, de los más viejos que había en el hospital, el que yo más le tenía confianza, que estaba pasando por un momento de crisis y que quería que él me ayudara a resolver el problema que tenía. Él estaba dando una clase en una aula y con una cara sonriente me dijo, ves y tómate una radiografía y me la traes. Yo bajé, hermano, y me tomé la radiografía y regresé al segundo piso donde estaba el profesor. Cuando el profesor vio la placa, se la quedó mirando y me miró la cara y se sonrió. Nunca se me olvida lo que me dijo. Dijo, esa placa no es tuya, muchacho, me dijo así. Si esa placa fuera tuya, tú estarías muerto, dijo así. Así que esa placa no es suya. Vaya y dígale al técnico que confundieron las placas y que le dieron a usted la placa que no era. Esa placa no es suya. Eso me dio un poco como de tranquilidad. Fui a radiología y dijo, el doctor dice que esta placa no es la mía. Revisaron todo y me dijeron, no, esa placa es suya, nosotros no hemos hecho más placas, esa es la placa suya.
Entonces yo tomé la placa y me encerré en un cuarto. La placa asustaba. Era aterradora la placa. ¿Sí me entiende? Y yo me di cuenta que esa placa tenía exactamente lo que yo me sentía. ¿Sí? Porque yo me sentía que me estaba muriendo. Y cuando miré esa placa me di cuenta por qué me sentía como me sentía. Y entonces subí con la placa nuevamente donde mi profesor. Y cuando él la vio, yo le dije, mire, profesor, dice que esta sí es mi placa. Entonces él la vio nuevamente en contraluz, la puso ahí en el negatoscopio y dijo, usted no puede salir del hospital. Sencillamente usted no puede salir del hospital. Llamaron a unos cirujanos de tórax y dijeron, este muchacho hay que operarlo ya, porque se está muriendo. ¿Qué podríamos nosotros hacer ante una situación de esa, hermano? ¿Llorar? ¿Clamar a Dios? ¿Decir que Dios no nos escucha? ¿Qué podríamos hacer nosotros ante una situación de esa, hermano? Yo no sé si tú has vivido una situación de ese tipo, hermano. Es una situación donde tú sientes que nada humano puede ayudarte. Yo me acuerdo que yo dije, ¿será que me permiten ir a mi casa? Déjenme ir a mi casa a hablar con mi mamá. Porque cuando a ella le cuenten que yo estoy aquí hospitalizado, se va a alarmar. Yo voy a mi casa y regreso. Y dijeron, no, usted no puede salir del hospital. Usted está tan grave que usted no puede salir del hospital. Y sin embargo yo insistí. Y me dijeron, bueno, lo queremos aquí entonces lo más rápido que usted pueda. Pero usted tiene que venir enseguida. Y yo fui a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, en el hospital dicen que tengo un problemita en el pulmón. Parece que no es nada grave, mamá. Pero dicen que tengo que hospitalizarme para hacerme un tratamiento. Yo no alarmé a mi mamá. Y por dentro sentía que me moría, hermano. Tú tienes que aprender a desarrollar fortaleza ante los problemas difíciles. Aunque uno sienta que se está derrumbando por dentro. Y yo me fui de regreso al hospital. Y posteriormente mi mamá llegó al hospital. De pronto vinieron todos los cirujanos, vino todas las personas. Y el cirujano que coordinaba todas las cosas dijo, definitivamente, Hernando, hay que operarlo. Yo, después de revisar todas las cosas, me hicieron un juego de placas, me hicieron una cantidad de cosas, y radiografías, y exámenes, y cosas. Y hermano, en un segundo yo estaba hospitalizado, acostado en una cama, en un hospital. Fue algo difícil. Y me empezaron a hacer las cosas y a prepararme para hacerme las cosas. Pero yo tenía una mente en ese momento, hermano, me sentía tan solo, hermano. Sentía que no había solución para lo que yo tenía. El cirujano me vio y me dijo, Hernando, yo creo que tienes un problema, pero créeme que este problema puede tener unos 5 años de supervivencia, Hernando. Entre 5 y 10 años puedes sobrevivir con lo que tienes. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, Hernando. Él era un cirujano de tórax muy experimentado. Pero yo estaba muy mal, hermano. Y decidieron llevarme a una biopsia en un hospital de tórax, donde todo lo que se operaba era tórax. Pero fue algo complicado, mi hermano. Algo difícil. Para mí fue algo muy difícil.
porque yo sentía que me iba a morir. Yo sabía que yo no iba a sobrevivir. Y me dolía que yo sabía que eso iba a pasar. Entonces le dije a un amigo mío, muy cercano, le dije, yo quiero que tú entres a la cirugía. Me van a programar para una cirugía, dizque para hacerme una biopsia. Tienen que abrir el tórax, no sé cómo van a hacer, para hacerme una biopsia. Porque una de las cosas que se veía en la radiografía, mi hermano, era un tumor tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que solo se veía tumor delante del tórax. Ni siquiera el corazón estaba en su puesto, el corazón estaba en la espalda, porque todo lo de adelante estaba ocupado por un tumor. Así que fueron momentos difíciles, mi hermano. Y yo le dije al cirujano mayor, deja que este muchacho que es mi amigo entre a la cirugía. Y él me dijo, Hernando, no podemos hacer eso. Pero yo quiero que él entre, él es mi amigo y yo quiero que entre. Y empecé a pelear con los cirujanos. Y uno dijo, pero bueno, dejemos que entre. Si es su amigo, dejemos que entre. Y al final yo le dije a Oscar, Oscar, yo sé que me voy a morir, Oscar, le dije. Yo sé que voy a morir. Pero quiero que tú veas las cosas que van a pasar para que se las cuentes a mi mamá. Y por favor, Oscar, cuéntasela lo más suave que tú puedas. Cuéntale cómo me morí de una manera muy suave, Oscar, para que ella no sufra. Yo sabía que me iba a morir ese día, hermano. Yo sabía. Y entré a la cirugía. La presión que había en torno al tórax era tan grande que cuando se abrió una ventana por encima de las costillas, no pudieron hacer mucho para sacar eso. Iban a tomar solo una biopsia, pero no se pudo hacer. Tuvieron que hacer una herida mucho más grande de un lado a otro del tórax. Pero esto creó un problema. El tumor era tan grande que después no podían cerrar el tórax, mi hermano. Tomaron la biopsia y después no podían cerrar, porque la presión del tórax no daba para cerrar el tórax. El tumor trataba de salirse por las costillas. Y vino un problema ahí, hermano. Cuando intentaron presionar el tórax para cerrarlo, la presión del tumor hizo que hiciera un paro cardiorrespiratorio. Y me reanimaron, ¿verdad? Donde uno evidentemente se muere. Y me reanimaron y salí de ese paro. Y cuando todo aparentemente estaba yendo bien, vino un paro cardiorrespiratorio más grande, hermano. Esto fue algo mucho más trágico. Y no se podía hacer nada. Habían anestesiólogos, había mucha gente ahí, me pusieron medicamentos. Imagínense cuánta cosa se movilizó. Pero miren, mis hermanos, llegó el momento en que medio me estabilizaron. Pero entonces, cuando me estaban cogiendo unos puntos, hice un paro muy grande, hermano, el tercero, y quedé muerto. Y me reanimaron y no salí del paro, hermano. Así que en esta mañana yo creo que a ustedes le está hablando un muerto. Porque yo no salí del paro, hermano. Ese día yo me morí. Y estuve muerto sobre la camilla. El cirujano se le salieron las lágrimas. Y quedé muerto y no me hicieron más nada y estaba muerto sobre la camilla, hermano. Pero dice este muchacho que de pronto yo empecé a respirar solo. Cuando ya estaba muerto
y el cirujano se había quitado un guante porque ya había muerto, yo empecé a respirar solo. Y empecé a respirar. Y empecé a moverme en la camilla. La gente corrió, que estaban allí. Yo me imagino cómo fue ese momento para todas estas personas. Tuvo que ser un momento muy, muy difícil para todos los médicos que estaban allí. Y como pudieron, me cerraron. Fue muy complicado, mi hermano. Fue muy complicado. Muy doloroso el postoperatorio. Porque yo no podía respirar. Pero luego me llevaron y me dijeron que tranquilo. Y entonces, como a los 5 días, hermano, no salía la biopsia. Los patólogos iban y miraban y se formó una discusión sobre el caso, hermano. Y habían radioterapeutas, patólogos, neumólogos, cirujanos de tórax, una cantidad de médicos, hermano, alrededor de mi cama. Y como a los 6 días entró el cirujano principal y dijo: la cosa no está tan difícil, Hernando. Creo que podrás vivir algunos años. Creo que podrás vivir algunos años. Pero cuando salió la biopsia, ese mismo cirujano entró con una cara de tristeza, de desaliento, y traía el resultado de la biopsia en la mano. Y dijo: aquí no hay mucho que hacer. Aquí no hay mucho que hacer. ¿Cómo te parece eso? Aquí no hay mucho que hacer. Había un cirujano de tórax ahí a mi lado. Me puso la mano encima y me dijo: tienes que ser fuerte, Hernando, pero no creo que te queden 3 meses de vida. No creo que alcances a vivir 3 meses más, dijo este hombre. Hermano, tan rico que eso se siente, hermano. Eso se siente muy rico, ¿cierto? Yo no sé si tú has pasado por una experiencia tan complicada como esa. 3 meses. Solo 3 meses. El radioterapeuta dijo: de verdad, hijo, no hay nada que hacer. Yo miraba a todo el equipo y le veía unas caras de tristeza a todos los especialistas. Uno por uno dijo lo mismo: no hay nada que hacer. Entonces, todos mis amigos, mis compañeros de clase, se reunieron y dijeron: pues entonces llevémoslo a otro lado, a otro país, a algo donde se pueda hacer algo. Y el grupo médico dijo: no hay nada que hacer. No importa dónde lo lleven, se va a morir. Tan rico que se siente eso, hermano. Qué rico se siente eso. Qué rico se siente que tu caso no tiene salida. Yo no sé si tú has pasado por un momento en que tu caso no tiene salida. Pero déjame decirte que yo viví eso. Pero entonces vino lo difícil. El cirujano dijo: hay que hacer algo por él. Vamos a tratar de limpiar el tórax. Vamos a mirar qué podemos hacer porque tenemos que descomprimir el tórax. Y entonces me propusieron una cirugía, como cuando tú coges una escoba y barres un cuarto. Vamos a tratar de quitar todo lo que podamos y luego vamos a hacerle radioterapia. A ver si logramos ayudarle un poco a que él pueda respirar y vivir mejor los días que le queden de vida. Y me propusieron eso.
Hermano, cuando estábamos en esa actividad, decidiendo las cosas, pasaron muchas cosas ahí, muchas cosas. De un lado estaba mi mamá, que decía, Hernando, yo estoy seguro que Dios va a resolver el problema de la mejor manera. O sea, era como el Moisés que decía, ¿verdad?, que Dios hoy está tranquilo, que Dios va a resolver el problema, que Dios hoy se va a manifestar. Yo sentía en mi mamá esa voz, pero en los médicos sentía la voz que me decía que solo me quedaba un corto tiempo de vida. ¿A quién oír? Pero mamá me dijo una cosa, me dijo, Hernando, cuando yo te digo que te vas a salvar, no es porque yo sea tu mamá o porque yo te esté dando ánimo. No, Hernando, es que hay una historia que tú no sabes. ¿Cómo así, mamá? Sí. Es que hay una historia que tú no sabes. Esa noche me senté con mamá y mamá me contó la historia que yo no sabía. Y entendí muchas cosas. O sea, ¿cómo tú puedes estar tan seguro que el mar se va a abrir? Porque tú le crees a Dios. ¿Cómo tú puedes creer en las promesas de Dios de esa manera tan grande? ¿Cómo tú te puedes aferrar de las promesas de Dios cuando Dios te promete algo, así tú veas las cosas negras? Si Dios está diciendo que es blanco, créele a Dios. Porque el diablo te dice que es negro, pero Dios te está diciendo que no, que es blanco. Pero tú ves que es oscuro, pero Dios te está diciendo que es blanco. Y Dios dijo, marchen. Pero Señor, mira el mar, marchen. Eso era lo que estaba pasando con nosotros. Mamá me estaba diciendo, todo saldrá bien, Hernando. Y es más, me dijo una cosa sorprendente. Me dijo, Hernando, una mañana el sol va a estar caliente, Hernando, y nosotros vamos a salir de aquí. Y desde allá afuera, Hernando, vamos a dar media vuelta y vamos a mirar el hospital y tú estarás curado. Qué fe tan grande, hermano. Eso es fe cuando todo va mal. Eso no es cuando tú pierdes tu empleito. Esa es una fe muy grande, hermanos. Esa es una fe cuando todo sale mal. Pero aprendí una cosa, hermano. Cuando todos los seres humanos que están a tu alrededor te están diciendo que no se puede, es lo mejor que te puede pasar. Porque la desesperación es el tiempo de Dios, hermano. Para que nadie se gloríe. Nadie se podía gloriar porque todo el mundo había fracasado terapéuticamente hablando. No había salida humana. Así que lo que pasaría de ahí en adelante no era humano y nadie se lo tenía que acreditar. Y en ese momento, hermano, yo conocí los primeros adventistas. Una noche, yo conocí los primeros adventistas. Y de una manera muy milagrosa llegaron allá, a través de una historia que sería largo contarles, pero llegaron esa noche ya. Y alguien me abrió Santiago y me dijeron, mira lo que dice aquí, mira Hernando, ¿tú quieres que te hagan esta ceremonia? Esta ceremonia está escrita en la Biblia, podemos ungirte, Hernando, para que la mires y para que Dios se manifieste en tu vida. ¿Tú quieres que hagamos eso contigo? Y yo les dije que sí. Y como a los 5 días volvieron con aceite y la Biblia y volvieron 2 ancianos de iglesia. Y esa noche hicimos una oración, me ungieron con aceite y yo estaba ahí, hermano. Pero déjame decirte una cosa. Esa mañana, esa noche yo dormí mejor. Y por la mañana me sentía mejor.
yo sentí que por primera vez podía respirar. Y entonces, al día siguiente llegó el cirujano y dijo, llegó la hora, Hernando, de la segunda cirugía. Vamos a llevarte para cirugía, tenemos todo el equipo listo. Dios mío, pero yo me sentía bien, hermano. Yo sentía que estaba bien. ¿Qué podría decir en ese momento? El cirujano dijo, Hernando, te doy hasta mañana para que pienses, pero es hora de operarte. Y yo me quedé ahí, hermano. Tú no sabes las cosas que pasan por la mente cuando estás en una crisis tan grande. Hasta el sol me molestaba. Cerraba todas las cortinas para que no entrara ni luz al cuarto donde yo estaba. Tú no sabes cómo se siente uno en esos momentos, hermano. Tú no sabes la soledad tan grande que se siente. Una sensación aplastante te cubre todo. Y entonces entró el cirujano y me dijo, Hernando, ¿qué dices? Y yo dije, opéreme. Listo, opéreme. Y el cirujano dijo, sí, Hernando, mira cómo está esta radiografía de tórax. Vamos a quitar este tumor de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todo esto. Por eso tenemos que hacerlo ya, Hernando. Pero saben una cosa, mis hermanos, yo me sentía bien. Nunca me había sentido tan bien en todo ese proceso como en ese momento. Yo podía respirar. Esa mañana comí mejor. Era como mágico, pero yo podía respirar. Y entonces se hicieron todos los preparativos para la segunda cirugía, mi hermano. Y había muchos médicos que querían entrar, había gente que quería entrar a la cirugía y se clasificó las personas que podían entrar. Había un patólogo que había venido de Estados Unidos, él era el que iba a dirigir la toma de biopsias, habían 2 anestesiólogos, habían cirujanos de tórax y todo se hizo posible para que fuéramos a la segunda cirugía. Toda la facultad estaba pendiente, mi hermano. Todo el mundo estaba pendiente. Eso tampoco yo nunca lo entendí. Tú no sabes, eso yo nunca lo entendí. Porque cuánta gente se moría en el hospital. ¿Y quién era yo para que todo el mundo estuviera pendiente de mí? Yo me acuerdo, hermano, que los sindicatos de trabajadores iban a visitarme, los artistas iban a visitarme, los comediantes iban a visitarme, las amas de casa querían conocerme, los profesores iban a conocerme. ¿Y quién era yo, hermano? ¿Y quién era yo para eso? Si yo veía gente morirse en el hospital todos los días, ¿y por qué todo el mundo quería conocerme a mí? Yo terminaba cansado por las tardes de tantas comitivas de personas que recibía en el piso. Uno dijo, se está muriendo. Y entonces estos compañeros por la noche entraban y me contaban chistes para que yo me pudiera sonreír. Y entonces hicieron, entre todos, hermanos, se reunieron y estaban listos para, si tenían que llevarme a otro lado, hubiera el dinero para llevarme a otra institución. Y reunieron dinero, hermano. Y a alguien se le ocurrió que por qué no pagaban mi entierro. Y así lo hicieron, y se pusieron de acuerdo, y fueron a la funeraria y pagaron mi entierro. De que para que mi mamá no se preocupara por eso, hermano. O sea, clínicamente yo era un muerto. Y entonces ya tenía mi entierro pago. Cuando yo salía del hospital, yo tenía mi entierro pago, hermano. Entonces, vino la segunda cirugía. Hermanos, en la segunda cirugía fue una cosa espectacular. Fue algo espectacular. Me abrieron
Y el cirujano que me había visto, que era el médico de cabecera, dijo, no es posible, no es posible, no es posible, decía. Y entonces las personas que estaban allá dijeron, ¿qué es lo que no es posible? Me dijo, lo que yo estoy mirando. Yo lo operé a él hace como 15 días y estaba lleno de tumor por todos lados. Vengan y asómense aquí. Miren las placas que están allá y miren este tórax. ¿Saben, hermano? La gente se asomaba y no había tumor por ningún lado. Dice el cirujano, Fernando, yo metí las manos detrás de tu corazón y levanté tu corazón y miré todo. Y separaba los pulmones con mi mano, Hernando, buscando, y yo no vi nada. Y el patólogo tomaba cualquier cosa que encontraba para mandar la patología, pero el tumor no estaba. Y entonces se dio la orden, ciérrenlo porque no hay nada. Y entonces este tipo dijo, esto es un milagro, porque a este muchacho yo lo abrí hace 15 días y estaba lleno de tumor. ¿Y dónde está el tumor? Y me cerraron. Y yo salí de ahí para la unidad de cuidados intensivos que ya estaba preparada para mí. Me dolía mucho. Parecía que tenía una tractomula sobre el tórax. Pues de todas maneras, te fracturan y te cortan los huesos para poder abrirte el tórax de esa manera. Este cirujano, después de la cirugía, salió como loco corriendo de un hospital para otro. Ni siquiera se cambió. Dicen que tuvieron que calmarlo, que tuvieron que sentarlo, le dieron un pocillado de tinto y él solo gritaba, se salvó, se salvó, se salvó, y nadie entendía lo que él decía. Y fue al departamento de neumología a decirle a todos los neumólogos que estaban ahí que yo me había salvado, que yo me había salvado y que eso era milagroso lo que acababa de ver. ¿Saben, mis hermanos? Posteriormente, cuando este hombre estaba más calmado, él me había prometido algo antes de la cirugía. Me dijo, yo le dije, ¿será que salgo vivo? Y él me dijo, te aseguro que te puedo sacar vivo de la cirugía. Yo te voy a sacar vivo, por lo menos vivo de la cirugía. No te puedo decir más nada. Voy a hacer todo lo posible porque no te mueras en el quirófano, digo así. Y entonces estuvimos compartiendo. Cuando me morí en el quirófano, me dijo, sí, es cierto. Tú moriste en la biopsia y regresaste, pero yo no te voy a dejar morir en el quirófano, me dijo así. Y entonces, este hombre me dijo algo que siempre recuerdo. Me dijo, lo que más me sorprendió, óyeme esto, lo que más me sorprendió no fue que no había tumor. ¿Cómo así? No, eso no fue lo que más me sorprendió. O sea, lo que más me llamó la atención a mí era la disposición de los órganos del tórax. O sea, cada órgano estaba impecablemente en su puesto. Tu tórax estaba tan desorganizado, Hernando, que tu corazón estaba en la espalda. Y verlo tan organizado, se podía tomar una foto de tu tórax para mostrar. O sea, me impresionó tanto ver todos los órganos en su puesto como yo no lo había visto.
Eso fue lo que más me impresionó, Hernando, me dijo así. O sea, todo estaba colocado exactamente como debía ser, me dijo. Sí, yo no veía tumor, pero yo veía el corazón, veía todo en su puesto exactamente como debían estar las cosas, Hernando. Qué cosa tan poderosa, dijo así. Mis hermanos, y yo salí y empecé a los 3 meses, yo estaba haciendo turnos. Aún tenía todavía esparadrapo en el tórax, pero yo me sentía muy bien. Yo me acuerdo, mis hermanos, salir del hospital un día en la mañana. Cuando yo salí del hospital ese día y me dieron salida, llegaron los hermanos de la iglesia y los hermanos dijeron, se murió. Y fueron a la morgue para ver. Y ella dijo, no está en la morgue. Le dimos salida para su casa. Esa mañana el sol estaba caliente, como dijo mi mamá. Y volteamos a ver el hospital, como dijo mi mamá. Y yo estaba curado, hermano. Mi mamá me dijo, Hernando, lo único que a mí me preocupaba era cómo Dios lo iba a hacer. Pero Dios me había prometido que Dios lo iba a hacer. Yo cumplí con mi parte y Dios siempre cumple con su parte, Hernando. Por eso yo estaba tan segura de que tú saldrías adelante. Y me contó una historia maravillosa que no tendríamos tiempo de oír en esta mañana. Pero yo quiero contarles algo que me pasó. Yo creo que todavía nos quedan unos minutos. Mira, hermano, cuando yo estaba hospitalizado, conocí a la madre superiora, donde yo estaba en el hospital, en la parte posterior, había un convento. Y había una monja bastante interesante. Era la madre superiora. Allá le decían la todopoderosa. Entonces ella, cuando yo estaba hospitalizado, ella sintió una gran simpatía por mí. Y me dijo, Hernando, yo puedo curarte. Y te voy a curar para que llegues a ser un gran sacerdote. Me dijo. Y entonces, mis hermanos, ella salía del convento a las 2 de la mañana con una grabadora y venía al cuarto donde yo estaba. Y decía, Hernando, tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Esta señora tenía una cosa impresionante, hermano. Yo vi a esta monja hacer cosas sobrenaturales. Duramos 3 noches logrando el nivel de concentración que ella necesitaba para curarme, hermano. Cuando eso, yo no conocía la iglesia. Pero, hermano, una madrugada, esta hermana puso su mano sobre mí y me levantó de la cama. Yo quedé flotando en el aire, hermano. Qué poder tan grande, hermano. Y cuando yo abrí los ojos, iba como flotando y caí enfrente de ella. ¿Cómo me levantó de la cama en el aire y caí enfrente de ella, hermano? Y cuando yo abrí los ojos, esta mujer dijo, has dañado todo lo que hemos hecho. No es justo, Hernando, dijo así. Llevo 3 días tratando de lograr el momento de curación y tú lo has tirado. Y yo estaba como en otro planeta, hermanos, frente de ella mirándola a las 3:30 de la mañana en un cuarto.
Pero ¿sabe lo que pasó esa noche, hermano? La monja me dijo, yo estaba como hipnotizado, y la monja me dijo que caminara. Camina, Hernando, camina. Y ella sabía lo que yo iba viendo en la mente. Dijo, ves el pasillo, camina por el pasillo, sube por la escalera, abre la puerta. Pero de pronto, hermanos, de pronto, yo del pasillo para allá se fue poniendo oscuro. Y ya yo no sabía por dónde iba. Y ella me decía, sigue adelante, sigue adelante. Llegó el momento en que todo se puso oscuro, mi hermano. Y yo vi como un precipicio. Y yo llegué al borde del precipicio. Y ella me dijo, camina, camina, camina. Y yo estaba parado, petrificado. Yo sentía que si daba un paso me iba a caer como por un hueco. Y tenía una pelea contra la orden que era dar un paso. Y yo estaba parado ahí, hermano, parado. Y en ese momento, cuando yo abro los ojos, es como si hubiera pegado un brinco de la cama. Iba en el aire y caí frente a la monja. Y ella dijo, solo un paso, Hernando, te hubiera salvado. Dijo, solo un paso. ¿Mm? Una noche, cuando yo estaba hospitalizado, había un paciente que estaba sangrando por la boca y estaba agonizando. Y yo hice de todo y me acordé de Sor. Y le dije a los compañeros, espérenme ahí. Y fui al convento, en la parte posterior del hospital, y toqué la puerta. Y yo dije, quiero hablar con Sor. Y una monja me dijo, ella está en su aposento y está dormida. No importa, Dios, no importa. Sor me dijo que cuando la necesitara a cualquier hora que la llamara. Y al rato Sor salió arreglándose. Y fuimos conmigo. Y esta monja se paró enfrente del paciente que estaba vomitando sangre y colocó sus manos sobre el paciente y la sangre se paró y el paciente se paró. Nunca se me olvidan esas cosas, hermano. Nunca se me olvidan esas cosas. Yo creo que el diablo sabía las cosas que Dios iba a hacer y quería adelantarse de una manera trágica a las cosas. Fueron muchas situaciones que yo viví en esa hospitalización. Cosas que quizás nunca he contado. Pero después de aquella noche, cuando llega a la iglesia, después de la unción, dicen los ancianos, ¿cómo podemos hacer que Hernando se separe de esta monja que está aquí? Pero déjenme decirle una cosa, hermano. Después de lo que vivimos esa noche, donde la monja era capaz de hacer una cantidad de cosas, de hacerme sentir los pies, la cabeza. Ella me explicó cómo podíamos manipular la energía cerebral para lograr curación. Cómo podíamos utilizar el cerebro para esto. Pero yo no sé, hermano, desde esa noche, cuando Sor llegaba y se me ponía al lado, yo me sentía tan mal, hermano. Tan mal. O sea, yo empecé a tenerle miedo a Sor. Yo no sabía por qué. Ahora, cuando Sor se me acercaba, yo tenía miedo. Y ustedes lo saben, que nosotros después de eso, después de esa noche en que tratamos de hacer eso, en la siguiente noche y en la siguiente noche, yo no fui capaz de concentrarme. Sor no pudo con mi mente. Y desistimos. Y Sor dijo, definitivamente no se puede, hermano. No se puede hacer.
Porque cuando Sol llegaba, hermanos, yo sentía una cosa tan horrible que yo le tenía miedo a Sol. Y entonces, como le tenía miedo, no podía concentrarme a las palabras que ella me decía. Así que fueron cosas muy difíciles, mi hermano. Fueron cosas muy difíciles. Pero fueron cosas que sucedieron en el año 1983. Yo me acuerdo cuando yo salí del hospital. Y cumplí el primer año. Hermano, todo el mundo pensaba a qué hora me iba a morir. Y todo el mundo veía el calendario y decía a qué hora este se va a morir. Y cuando cumplí el primer año, todo el mundo dijo, bravo, bravo. Los cirujanos dijeron, sí, va bien la cosa. Cuando cumplí 2 años se alegraron. Cuando cumplí 3 años se alegraron. Me abrazaban donde me encontraban. Cuando cumplí 5 años, el cirujano principal me dijo, creo que estás salvo. El cirujano principal dijo, yo creo que te ha sanado a los 5 años. Hermanos, hemos vivido 37 años, hermano. 37 años extras. 37 años extras. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Un pastor que no sé dónde estará, muy veterano, trabajaba en Estados Unidos. Dijo, Hernando, ¿qué impide que tú seas bautizado? Y entonces yo me bauticé. $37 años hace eso. Se han pasado 37 años. Fue algo muy interesante. Todas las cosas que pasaron, que ayudaron a muchas personas. Yo me acuerdo, hermano, por eso, cuando nosotros vayamos a visitar un enfermo, miremos las cosas que vamos a decirle, hermano. O si usted no tiene nada en la mente, mejor no diga nada. Yo me acuerdo el primer sermón adventista que yo oí. Este hermano que era anciano lleva 37 años pidiéndome perdón. ¿Y saben por qué, hermano? Porque ese día fue a hablar conmigo y en vez de animarme me habló de las 57 maneras en que yo podía morirme. Exactamente era lo que yo no quería oír. Ese hermano me fue a hablar de la muerte. Hoy en día es uno de los hermanos más estudiosos que yo he visto en la iglesia. A veces duramos aquí hasta la 1 de la mañana hablando, porque se sabe el espíritu de profecía de memoria. Y ha escrito varios libros de la iglesia. Y siempre me pide perdón. Digo, ¿cómo se me ocurrió ir a hablarte de eso?
Así que, mis apreciados, hay muchas cosas difíciles en que Dios permite que tú pases. Yo puedo entender muchas cosas de la vida mía. Puedo entender en la hospitalización el por qué. En una noche pasé toda la vida mía delante de mí. Mamá me acordó lo que me dijo a los 5 años, lo que me dijo a los 7, lo que me dijo a los 10, lo que me dijo a los 15. Y me iba diciendo por qué me decía cada cosa. Me dijo cómo fue mi embarazo. Cómo fue el embarazo de ella. Y me dijo todas las cosas, hermano. Y cómo todo era un plan de Dios. Y dijo, yo cumplí con mi parte y Dios cumplió con la suya, hermano. Dios siempre cumple con la suya. Pero mamá me enseñó en que uno puede confiar en Dios cuando todo va mal. Mamá me enseñó que uno puede confiar en Dios aunque vea truenos y relámpagos. La fe de los seres humanos es muy pequeñita, hermano. Pero mamá tenía una fe que movía montañas. Nunca la vi desanimada. Nunca la vi triste. Siempre dijo, te curarás. No sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero Dios tiene poder, Hernando. Y cuando yo le llevaba a mi mamá lo que estaba en la historia, ella decía, Hernando, solo está en la historia. Eso que te vas a morir está en la historia. Pero tú has revisado lo que está escrito en el cielo. O sea, eso es creer en contra de la evidencia. Déjame te lo repito otra vez. Eso es creer en contra de la evidencia. Es lo más grande que un ser humano puede hacer, creer en contra de la evidencia. Yo tenía la evidencia en la mano que decía te vas a morir y mamá decía, pero en el cielo no dice eso, Hernando, porque esas palabras son humanas. En el cielo no está escrito eso, Hernando, me decía ella. Tú puedes creer en contra de la evidencia, hermano. Tú puedes tener una fe que sea más grande que la evidencia. Esa es la fe que se necesita en este tiempo, hermano. Una fe probada en el fuego. Es la fe que todos debemos tener. A veces nosotros nos entristecemos por cosas tan pequeñas, por cosas tan baladíes. Pero tener fe, cuando todo aparentemente te oprime, cuando tú no ves una salida, es la fe que debemos tener. La fe cuando todo está en crisis. La fe cuando nada te dice que está bien. No es fácil enfrentar esos momentos, hermano. Cuando alguien te dice que te vas a morir, que te queda poco tiempo. Yo no sé si tú has vivido una experiencia parecida, pero qué duro, qué difícil es esto, mis hermanos. Yo miro para atrás y pienso que fue una dura batalla entre el bien y el mal. El mal me estaba diciendo que él podía curarme,
El enemigo me estaba diciendo que podía curarme, que tenía poder para curarme. El enemigo se estaba adelantando a las cosas, hermano, porque se daba cuenta que Dios iba a hacer algo inolvidable en la vida mía. Así que, mis apreciados hermanos, esa es otra cosa que tienes que aprender. Cuando estés en los momentos difíciles, probablemente el enemigo va a abrir una puerta en tu vida. Tienes que estar con los ojos bien dispuestos, bien despiertos, porque el enemigo va a abrir una puerta falsa en tu vida y te va a decir que crees en él. Yo no quiero extenderme más en esta mañana para cumplir exactamente con el tiempo. Hay algunos detalles interesantes, pero aquí estamos después de 37 años, hermano. Pude terminar mi carrera. Pude sacar adelante muchas cosas. Pude entender a muchos pacientes que vivían al filo del tiempo, que se estaban muriendo por cáncer en muchos hospitales. Y podía sentir lo que ellos sentían. Y podía sentir el dolor que tenían ellos. Porque yo había pasado por esa experiencia. Es diferente cuando tú lees las cosas en la Biblia, pero es diferente cuando tú las has vivido. Es diferente cuando tú las has vivido. Cuando tú las has sentido. Cuando tú has tenido que pasar por el Mar Rojo. Pero mis hermanos, gracias a Dios, aquí estamos. Un día el pastor Flores, como presidente de la Unión, me dijo: Hernando, ¿tú conoces Bucaramanga? Yo dije: no. La Asociación del Oriente la estaban haciendo en ese momento. Y me dijo: ¿quieres irte como misionero a Bucaramanga? Y yo vine a estas tierras, hermano. Me senté a hablar con el pastor Fernández, con el pastor Villamil, con tanta gente que ya no está, hermano. Y empezamos a crear esta Asociación del Oriente. Nosotros somos parte de la historia de esta asociación. Nos tocó ir por tantos municipios, hermano. Yo me vine y nunca supe cuánto me iban a pagar. Y recorrí todas estas tierras santandereanas. Dormía en la casa de los pastores donde me decían: qué buenos tiempos aquellos, hermano. Y gracias a Dios hemos visto crecer y crecer el campo. Así que, mis hermanos, gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Y ruego a Dios que todo ese dolor sirva para que Dios pueda inspirar la vida de ustedes. Para que ustedes entiendan que es un Dios que no cambia. Es un Dios que dice: marchen, que yo soy capaz de abrir el Mar Rojo. Así que si tú estás pasando en tu vida una crisis parecida, Dios puede abrir el Mar Rojo en tu vida. Solo clama a Dios. No importa qué tanto miedo tengas. No importa qué tanta tristeza tengas. Dios puede abrir el Mar Rojo, como lo hizo con Moisés y los israelitas. Así que, mis apreciados, gracias y gracias y gracias por estar ahí y escucharme. Y que Dios les guarde y que Dios les bendiga a todos. Y recuerda
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Que Dios los guarde y que Dios les bendiga.